Ah, bueno, linda cámara acaba de descartar automáticamente la segunda parte de lo que estaba grabando. Así que voy a tener que repetir. Como ven, ya tenía algo escrito e incluso ya está escribiendo del otro lado. Quién sabe por qué insiste en grabar cierta cantidad y después de eso ya no quiere grabar más o se corta o me está produciendo errores la cámara del teléfono. Pero en fin, voy a repetir lo que acabo de hacer, lo que acabo de explicar, para continuar con lo que estábamos hablando de corriente. Ah, voy a tapar para ir descubriendo las cosas conforme las vaya mencionando. Ok, entonces estamos. Ya no me acuerdo exactamente dónde me quedé. Bueno, estábamos, creo que habíamos llegado hasta aquí. Y algo se estaba explicando de, bueno, qué pasa, por ejemplo, cuando tengo agua fluyendo por un tubo en la casa, suponiendo que la presión de afuera con la que está la junta de agua bombeando todo no tiene fluctuaciones, suponiendo que se mantiene constante. Miren, si abro tantito la llave, solo sale poquita agua. Si la abro más, pues debe salir algo más. Entonces, más agua fluye a través de un tubo, dependiendo de qué tanto abra la llave. También, un tubo, si por ejemplo tiene alguna obstrucción, puede causar que no fluya con facilidad el agua a través de ese tubo. O si el tubo es muy angostito, un popotito de tubo, por ejemplo, no va a permitir mucha agua que fluya. Los líquidos tienen una propiedad que llamamos viscosidad. La viscosidad, pues, nos indica algo de que hay cierta fricción interna del líquido. Las moléculas entre sí se pegan, se aglutinan, no dejan que se mueva el líquido con facilidad. Entonces, eso es lo que causa bueno, es una explicación de la viscosidad de un líquido. Un líquido puede tener mucha viscosidad, piensen por ejemplo miel. La miel tiene una viscosidad muy alta. No puedo hacer que fluya de la misma modo algo de miel a través, digamos, de un tubito que si fuera, por ejemplo, agua. Si tengo aceite, el aceite es un poco más viscoso que el agua también y fluye, pero también no igual que si fuera agua. El agua fluye con mucha facilidad porque tiene una viscosidad muy baja. No quiere decir que tiene cero viscosidad, sino que tiene simplemente una viscosidad no tan alta como comparado con otros líquidos. Comparado con otros líquidos. Entonces, sí tiene cierta viscosidad. Eso causa que haya fricción en el movimiento del líquido. También hay fricción porque el agua y muchos líquidos se quieren pegar a la superficie del, del tubo, por ejemplo, de donde estén fluyendo. Entonces, un tubo muy delgado tiene la viscosidad del líquido y la viscosidad de las paredes que impide que fluya con cierta facilidad. Un tubo muy delgado. Un tubo más grande, pues nada más tengo poquita fricción con las superficies y nada más la viscosidad interna del agua, que pues es baja, así que fluye con más libertad un tubo más ancho, el agua a través de un tubo más ancho. Ok, algo similar ocurre con el movimiento de partículas cargadas dentro de un conductor. Para todo fin práctico, un conductor es como si fuera un tubo para los electrones que se pueden mover. Un conductor metálico, un alambre digamos, de cobre o de aluminio. Básicamente es como si fuera un tubito a través del cual se van a estar moviendo los electrones, las cargas, la cantidad de carga. Ya de nuevo, vamos a seguir suponiendo que lo que se mueve es la carga positiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago para hacer que se mueva carga a través de un conductor? Lo conecto a una batería, a una fuente de poder, algo que me produce una diferencia de potencial de un lado y otro. Aquí está un potencial más alto, este está un potencial más bajo, más y menos, eso es lo que indica. Eso es lo que van a ver por regla general en una fuente de poder, un más, un menos. Y el voltaje, lo que indicamos es la diferencia entre el que está más alto y menos el que está más bajo. El voltaje que les da el aparato, esa es la diferencia de potencial. Entonces, eso hace que se mueva la corriente cuando uno lo conecta a un aparato a esa resistencia del movimiento, o sea, la que tiene acá la fricción, por decir así, que
que impide que se muevan con toda la libertad del mundo las partículas cargadas, los electrones, lo que sea, le llamamos precisamente así a seca, resistencia. Y este señor, un señor alemán, Ohm, si mal no recuerdo era alemán, observó que para muchas cosas la cantidad de corriente que atravesaba algo era proporcional a la diferencia de potencial entre ambos extremos. Ahorita no tengo un circuito donde les pueda mostrar alguna de estas cosas que están hechas específicamente, pero prácticamente todo tiene resistencia al movimiento de la corriente. Y la constante de proporcionalidad es precisamente lo que llamamos la resistencia. Eso quiere decir que si esto lo duplico, pues la corriente se duplica. Si esto lo hago un tercio, pues la corriente es un tercio y así sucesivamente. Hay una proporcionalidad de esta constante, depende de lo que tengamos aquí. Y lo vamos a representar, la resistencia de algo, lo vamos a representar simbólicamente en un diagrama que represente circuitos con esta especie de zigzag aquí, así, una cosita así con zigzags. Eso vamos a representarlo de forma de diagrama. Y a esta observación le llamamos la ley de Ohm. Bueno, técnicamente no es una observación más bien empírica, no es precisamente una ley en el sentido de que la ley de la gravedad es una ley. Es una observación que se cumple para muchos tipos de cosas, pero no se cumple para todo de modo general, así que no es precisamente una ley porque no se cumple para todo. Además, también tiene cierto rango de validez. Si esto es muy alto, el aparato por regla general se va a quemar. O si es muy bajo, es posible que la corriente sea, si este es muy pequeñito, puede que la corriente sea cero. O sea, tiene un rango de validez dependiendo de lo que uno tenga aquí. Ok, esta observación. Ok, bueno, vamos a hacer esto, que es lo que estaba haciendo acá. Miren, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, mi aparato aquí como en la casa, que tenemos por regla general diferentes tomas de las que conectamos todas diferentes aparatos? Todos están al mismo potencial, están conectados de cierto modo a la misma fuente, ¿ok? Y aquí tengo dos cosas con resistencia, dos resistencias para abreviar, diferentes conectadas a la misma fuente. Bueno, esta cosa de resistencia, esto es conductor. Quiero que recuerden un detallito. Cuando tengo un conductor, la diferencia de potencial de un lado a otro de un conductor, si la cosa es estática, aquí no es perfectamente estático esto, hay movimiento de carga. Aunque la cantidad de carga que tengo aquí sobre el alambre, sobre el tubo, como les estaba diciendo, no va a cambiar, sí hay movimiento, y aquí hay que empezar a considerar algunos detalles. Entre aquí y acá va a haber una diferencia de potencial. Cuando es un material conductor metálico, que permite el flujo con mucha facilidad, la diferencia entre aquí y aquí, este punto, es muy pequeñitita, se puede ignorar para todo fin práctico, y todo el conductor está al mismo potencial, podemos decir. No es cierto cuando hay movimiento de corriente, no es estrictamente cierto. Cuando la situación es estática, completamente estática, entonces que no hay nada de movimiento de corriente, entonces sí, todo el conductor definitivamente está al mismo potencial. Pero aquí hay movimiento dije movimiento de corriente, quiere decir movimiento de carga. Cuando hay movimiento de carga, entonces sí puede haber diferencias de potencial de un lado a otro de un conductor. Pero en conductores metálicos la diferencia es insignificante, al menos mientras no tengamos kilómetros y kilómetros de conductor. Aquí estamos hablando de unos cuantos centímetros, entonces la diferencia entre una parte de conductor y otra parte de conductor es muy pequeña, y para todo fin práctico todo esto sigue estando al mismo potencial como si no hubiera movimiento de carga, aunque sí hay movimiento de carga. Lo que sí va a ocurrir es que en esto, que sí ya tiene una resistencia significativa comparado con todo el pedazo de conductor, entonces entre aquí y aquí sí hay una diferencia de potencial. La diferencia entre aquí y aquí es
como de aquí este y este están igual, y este están igual, la diferencia entre aquí y aquí es la misma que la diferencia entre aquí y acá. Entonces, esta diferencia de potencial VE de aquí es la misma diferencia de potencial de acá. ¿Ok? No es perfecto esta cosa, pero es muy, muy cercana a ser perfecta, aun cuando tenemos movimiento de corriente y no tenemos mucho conductor del que estamos hablando, a lo más trozos que miden centímetros y no kilómetros. ¿Ok? Como una red de distribución eléctrica a través del país, que son miles de kilómetros. Entonces ahí sí se tiene que tomar en cuenta la resistencia de los kilómetros y kilómetros de cable que uno tiene. Aquí no, estamos hablando de circuitos pequeños, no más grandes, digamos, de una computadora o no sé, un refrigerador, algo así. Ok, entonces aquí tengo pues un tramo de alambre y aquí se divide en dos partes, y aquí tengo otro tramo de alambre que se divide en dos partes, y aquí conecto algún aparato con una resistencia 1, R1, y aquí un aparato con una resistencia R2. Entonces, la diferencia de potencial entre aquí y aquí es la misma que entre aquí y aquí, y la misma que entre aquí y aquí. Todo esto está al mismo potencial, prácticamente. Todo esto está al mismo potencial, prácticamente. Entonces, la diferencia de potencial entre aquí y aquí, y la diferencia de potencial entre aquí y aquí es la misma. La, entre comillas, ley de Ohm me dice, entonces, que esa diferencia de potencial tiene que ser igual a la corriente que atraviesa esta cosa aquí por la resistencia esta. Igual para la otra resistencia 2. Bueno, de aquí puedo despejar, claro, y 1 es V sobre R1 y 2 V sobre R2. Ahora, esta corriente, estas dos corrientes, vienen todas de aquí, de la carga que está moviendo la fuente de poder, mi batería, ¿ok? Es como si tuviera un tubo aquí de agua, y aquí le inserto un conector tipo T para que el agua se vaya a dos diferentes lugares. Si está fluyendo agua por aquí y está fluyendo agua por aquí, toda esta viene de acá. Entonces el flujo que viene de acá, híjole, que feo lo escribí aquí, perdón. El flujo F2 que sale de aquí y F1 que está de aquí de agua es igual al flujo que viene de acá. El flujo que viene de acá, antes de esta ramificación, es igual a F1 más F2. Bueno, pues lo mismo pasa con la corriente aquí. La corriente que viene desde la fuente se tiene que dividir en dos ramas aquí del circuito, y entonces esta corriente es la suma de estas dos. Bueno, despejando esto de aquí, como lo que vamos a hacer, entonces I, la corriente que viene de la fuente, es igual a esto más esto, o escrito de este modo. Ahora, si yo dibujo un circuito, si por ejemplo desde esto, uno que sea equivalente a este en el sentido de que me produzca la misma corriente de esta fuente de poder, pero que sea una sola resistencia, o sea, algo, vamos a dibujarlo, a ver hasta dónde me cabe aquí el diagrama, aquí, sí, puedo dibujarlo hasta aquí. Entonces, si tengo mi fuente de poder, y aquí dibujo algo con una sola resistencia que me produzca esta misma I, quiero. Entonces lo que tengo que hacer es, ahora lo que quiero es determinar qué tanta resistencia necesito. Perdón. Aquí viene mi corriente I. ¿Qué tanta resistencia R necesito para que me produzca esta misma corriente de acá? Bueno, ley de Ohm, de nuevo, dice V es igual a I por resistencia, o I es igual a V sobre la resistencia. O si quieren, 1 sobre la resistencia por V. Vean que I aquí, en este caso, es todo esto por V. Entonces, si quiero una resistencia aquí que me produzca la misma I total de la fuente que este circuito de aquí con dos resistencias, hago la comparación y veo entonces que necesito que 1 sobre R sea igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
estas dos ramas que están conectadas, pues así como las dibuja uno, paralelas a esto, pero que realmente lo que significa es que las dos están conectadas directamente, bueno, están conectadas a la misma diferencia de potencial de aquí, a la misma, los dos están interconectadas entre sí. Estas son equivalentes a una sola y la obtengo la una sola usando esta ecuación. Esta es la combinación de dos resistencias que llamamos en paralelo. Esta es combinación en paralelo. Y decimos que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es esto. Miren, si hubieran conectado una tercera resistencia aquí, igual también con un conector aquí, todo sería el mismo potencial y entonces tendría otra resistencia aquí, habría tenido que tener y se dividiría entre 1, 2 y luego esta se dividiría en 3, o sea, esta 3 más esta 2 se combina, se viene de la que viene de aquí y esta de aquí viene de la de acá, entonces tendría que estas tres corrientes, termina resultando que las tres corrientes estas todas al final son la suma de, las sumadas son igual a esta, y entonces tendría que la resistencia equivalente para 3 sería 1 sobre R para 3, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y así sucesivamente. Si tengo muchas en paralelo, pues lo único que tengo que hacer es para encontrar la equivalente, o sea, la que sería una sola, que me produce la misma corriente total, tendría que sumarlas todas así. O sea, no la resistencia, sino el recíproco de la resistencia. Ok, esta es una posibilidad. Puedo también tener una situación donde tengo mi fuente de poder así. A ver, y luego tengo aquí algo conectado aquí y luego tengo otra cosa conectada consecutiva así. Esta es una resistencia 1 y aquí de algún modo conecto otra consecutiva acá. Imagínense una extensión con arbolitos de Navidad. Son muchos foquitos. Es un poquito más complicado porque una extensión de foquitos de Navidad va a tener cosas conectadas en paralelo, pero va a tener también secuencias de foquitos que están así conectados, cada uno en secuencia, cada foquito con su resistencia, de tal modo que si quito este de aquí, pues ya está abierto esto de aquí, no pasa nada, no va a mover movimiento de corriente. Le quitan un foquito a alguna de estas conexiones así y toda la secuencia que está conectada así se apaga. Otras puede que estén conectadas, otras secuencias de foquitos puede que estén conectadas así en paralelo y esas van a seguir prendidas. Pero una secuencia de estas que llamamos una, que están conectadas en serie, una consecutiva a la otra, pues quitando una pues ya, y no poniendo nada aquí, pues está abierto esto y no hay modo de que se conduzca corriente aquí. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que uno conecta en serie. O diferentes elementos adentro de un circuito pueden ir conectados en serie porque pues así es como está diseñado el circuito y cumple cierta función conectarlos en serie. Entonces, aquí tengo de nuevo cierta diferencia de potencial. Ya no voy a anotar B, bueno, sí voy a anotar B más aquí y B menos. Pero ya sabemos que esta V es la diferencia de este menos este. ¿Ok? Igual que el caso anterior. Entonces aquí viene una corriente I que viene, atraviesa esta cosa de aquí. Ok. Y luego sale, pues recuerden lo que les dije, lo que entra por un lado sale por el otro, la misma cantidad, la corriente que entra aquí sale aquí, y luego vuelve a salir aquí y entra acá, y luego vuelve a salir acá, y luego termina devolviéndose para acá. En todos los circuitos que he dibujado se me ha olvidado incluir eso, la corriente que viene aquí se devuelve por acá, Se me ha olvidado incluir eso, y se devuelve por acá, a la batería, a la fuente de poder. Entonces, todas estas tienen la misma corriente. Pero de aquí, a este punto intermedio, está un potencial
que le voy a llamar VM, a la mitad o al medio. Entonces, sé la ley de Ohm que me dice que aquí tengo una diferencia de potencial de aquí a aquí. Esa diferencia de potencial, que le voy a llamar V1 porque es la que le pertenece a esta resistencia 1, es V más menos VM. Y aquí va a haber otra diferencia de potencial, que es la que le corresponde a la resistencia 2, V2, que va a ser, pues de aquí, este menos este. Recuerden, este que está de este lado está más alto que este, y este está más alto que este, está a una potencial más alta. Entonces tengo VM menos V menos. Noten que si combino V1 más V2, vean que tengo este menos este, más este menos este, pues este y este menos más se cancelan y me queda V más menos V menos, y esto es la diferencia potencial de la fuente de poder. Ok, pero la ley de Ohm me dice que V1 es igual a I, que es la misma por la corriente, I es la misma para estas dos, es la misma I por R1, y V2 es igual a I por R2. Por otro lado, como veo aquí, V1 más V2 debe ser entonces la suma de estas dos. Entonces, V1 más V2 es igual a I R1 más I R2 igual a I por R1 más R2. Si yo dibujara un circuito que produjera la misma I, pero con una sola resistencia en vez de estas dos consecutivas, estas dos en serie, la misma I, R, esta V, recuerden, V más, V menos, V que es la diferencia de V más menos V menos. Por cierto, noten, este es igual a V, o sea, V1 más V2 es igual a V. Entonces vean que V es igual a I por R, pero de aquí veo que V es igual a I por R1 más R2. Entonces veo que el equivalente de esto, o sea, por analogía veo que si quiero combinar estos y decir que son equivalentes a una sola, la resistencia equivalente de dos conectadas en serie es R1 más R2. Miren, podría haber puesto 3 resistencias en serie y así sucesivamente, o 4 o 10 o no sé, muchas. Si mientras todas estén en serie es la equivalente, razonando repitiendo el razonamiento, pero para más de una, resulta que cuando tengo más de una tendría R1 más R2 más R3, etcétera, hasta completar todas las que tenga aquí. Entonces, cuando uno combina resistencias en serie, son equivalentes a una sola resistencia, que es la suma de las resistencias. Esto es para conexión en serie, una conexión de resistencias en serie. La resistencia equivalente. La resistencia equivalente satisface esta ecuación. Decimos es equivalente porque equivale esta resistencia de aquí, como si fuera una sola, equivale a la combinación de la suma de estas. Noten que es diferente cuando está en paralelo. En paralelo, la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia, que es la suma de 1 sobre las resistencias de todas. Ok, y eso es para resistencias. Ok, con esto terminamos este segmentito de video.